Bien, comenzamos entonces. Estamos en representación de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. En la Cátedra de Matemática 2 para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. El tema que vamos a desarrollar hoy es justamente, como les decía recién, series numéricas, que es la continuación de la parte de sucesiones numéricas que vimos en las clases anteriores. Para dar comienzo a esto, vamos a definir lo que es una serie numérica y vamos a hacer un paralelo entre lo que es una sucesión y una serie, como para que no haya confusiones con respecto a lo que es un concepto matemático ligado a una serie y el concepto matemático ligado a una sucesión. Cuando hablamos de una serie, simplemente vamos a hablar de una sucesión que está afectada a una operación. En este caso, está afectado el símbolo suma. Ustedes deben recordar que en primer año, que en Matemática 1 dedicamos una parte de esa cátedra a estudiar las propiedades del símbolo suma. Las propiedades del símbolo suma se las daba dentro de Matemática 1 con la idea de que después pueda ser introducido en un concepto muy claro dentro de matemáticas, que es la serie numéricas o series infinitas. Allí vamos a recordar algunas propiedades, como ser la propiedad homogénea y la propiedad aditiva de los términos de una serie, y que a la vez está muy relacionado con lo que son las sucesiones numéricas. Las sucesiones numéricas, así como ustedes habían visto en la clase anterior, tiene que ver con lo que nosotros pusimos acá. Fíjense que acá la sucesión numérica, yo le voy a poner acá con un cuadrito, es la que normalmente se coloca con esa notación, con la notación de entre llaves y señalando el término general, que en este caso es n sobre n cuadrado más 1. Normalmente cuando desarrollamos los términos de una sucesión, también se colocaba dentro de una llave. Yo voy a aprovechar, voy a poner algunos, y se iba dando valores desde n igual a 1 en adelante. Por ejemplo, acá tendremos 1 sobre 1 al cuadrado más 1, que sería un medio. Luego tendríamos un segundo término, que sería n igual a 2. Entonces quedaría 2 en el numerador y n cuadrado más 1, que sería 2 al cuadrado 4 más 1, 5. El segundo término de esa sucesión sería 2 quintos. El tercer término, voy a desarrollar tres términos, sería n igual a 3 sobre n cuadrado más 1, que sería 3 al cuadrado, 9 y 1 a 10. Ahí tengo tres términos. Un término más. Bueno, entonces para n igual a 4 quedaría 4 en el numerador y 4 al cuadrado, que sería 16, más 1, 17. Es decir, que ya tengo 4 sobre 17. Normalmente se colocaba puntos suspensivos para señalar de que esa sucesión es de términos infinitos sobre n cuadrado más 1, que n cuadrado más 1 era nuestra ley de formación, y esa ley de formación la usábamos para señalar de cómo iban dispuestos los números con esa forma particular de cómo los términos de esa serie se iban formando. Y poníamos justamente términos, puntos suspensivos, para señalar que esta serie, esta sucesión, era una sucesión infinita de números. Bueno, ahí estamos desarrollando entonces los primeros términos de esa sucesión. Veamos ahora en qué se diferencia con una serie. Van a observar de que ahora
la serie son los términos de la sucesión, pero afectado a un símbolo suma. Es decir, son todas las expresiones que tenemos ahí arriba. Ahí está. Entonces, el primer término de esa sucesión era un medio. Bueno, el primer término de mi serie también va a ser un medio, con la diferencia que ahora voy a colocar más, porque ahí tenemos el símbolo suma, que me está indicando que el límite inferior va desde n igual a 1 hasta infinito. Significa que nuestro primer término va a ser un medio. Mi segundo término va a ser 2/5. Mi tercer término va a ser 3/10. Y así voy colocando todos los términos de esa sucesión, pero ahora afectado a un símbolo que nosotros lo conocemos como el símbolo suma, y es un símbolo que me permite hacer toda esa suma de términos en una expresión mucho más compacta. Bien, también voy a colocar su término genérico, que en este caso, bueno, yo he utilizado la misma sucesión para transformarla en serie. Entonces, algo que ustedes necesito que recuerden, que una serie es simplemente una sucesión, pero afectada a un símbolo suma, es decir, que todos sus términos están afectados a un símbolo suma. Y ahora sí. La idea es que en estos ejemplos de serie, ustedes puedan apreciar la diferencia entre lo que es una sucesión y una serie. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de una serie y el ejemplo de una sucesión. Ya les coloco acá. Serie numérica. Bien. Entonces, si observamos la definición, establece de que una serie infinita es una expresión de esta forma, A1, A2, A3, AN, que vendrían a ser los términos desarrollados de esa sucesión. Lo utilizamos con esa notación de sigma para señalar, fíjense que podemos tener los dos tipos de notaciones, con los límites inferiores y superiores delimitados, o sin los límites inferiores y superiores, que los límites inferiores y superiores, recordemos en lo que hace a matemática 1, más precisamente en el símbolo suma, era para indicar la cantidad de términos. ¿Sí? Y cada uno de esos elementos de esa sucesión numérica se llama términos de la serie. Entonces, lo único que lo diferencia una sucesión numérica a una serie numérica es que en uno solamente se colocan los términos, que es la sucesión numérica. Y en la serie se colocan los términos de esa sucesión afectados a la suma. Vamos a ver ahora una definición muy importante que corresponde a lo que tiene que ver con la convergencia y la divergencia de una serie. La definición establece lo siguiente: dada una serie, normalmente la vamos a denotar de esta forma a una serie genérica, desde n igual a 1 a sub n, que es el término genérico, hasta infinito. Estamos hablando de una serie infinita. Y van a observar que acá puse S sub n. S sub n son las sumas parciales que define esta serie. ¿Sí? Porque como estamos hablando de una serie y cada uno de los términos de esa serie está afectado a una suma, cada vez que corten algún término vamos a tener una suma. A eso se determina sumas parciales. Es decir, que puedo generar una nueva serie con las sumas parciales. Entonces, la definición de convergencia tiene que ver justamente con eso, de que si la serie de términos es convergente, entonces la nueva serie que se va a formar de hacer las sumas parciales también es convergente y está asociada a la serie convergente. Entonces, cada vez que tengamos una serie infinita, la cual es convergente, podemos decir que puedo generar una serie con las sumas parciales que también converge por el hecho de ser una serie asociada a la serie infinita. De la misma manera,
si la serie es divergente, la serie de la suma asociada a las sumas parciales también diverge. En este caso, en la serie se dice no tienes una suma, no tiene un valor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si volvemos a la diapositiva anterior, la sucesión numérica, decíamos de que converge es cuando tiende a un valor. Acá decimos entonces que una sucesión que tiene términos 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, van a ver que tiende a un valor, pero los términos tienden a un valor. Y ahí en este caso observamos que tiende a 0. Entonces esta sucesión converge porque a medida que va aumentando el número de términos, ese valor tiende a 0. En una serie numérica, el concepto de convergencia se rige más por lo que tiende sus sumas parciales. Entonces, observo que 1/2 más 2/5 más 3/10 más 4/11, a medida que el número de términos tiende a infinito, las sumas parciales tienden a un valor. Y entonces se dice que la serie converge ese valor. Entonces, en eso radica justamente la diferencia entre cuando una serie converge un determinado valor y cuando una sucesión converge un valor. En una sucesión hablamos de que los términos de esa sucesión tienden a un determinado valor cuando hablamos de convergencia. Y en una serie es que las sumas parciales de los términos tienden a un determinado valor cuando la serie es convergente. De la misma manera sucede cuando diverge. En realidad, en matemática nos interesa las series y las sucesiones convergentes, no cuando son divergentes en realidad. La convergencia es un concepto muy importante y que nos ofrece muchas propiedades bastante interesantes dentro de lo que es el análisis de las series y de las sucesiones convergentes. Nada más que en matemáticas siempre estamos acostumbrados a clasificar. Clasificamos en base a algunas características, algún objeto matemático y también aprovechamos y clasificamos aquellos objetos que no nos sirven y que los desechamos. ¿Qué significa esto que no nos sirve? Los sacamos en cuenta porque nos interesan aquellas que nos producen ciertos condimentos especiales como son las series convergentes y las sucesiones convergentes. Bueno, entonces para dar formalidad a esta definición, decimos de que dice acá sucesión convergente, se dice de que una sucesión es convergente si solo si el límite para n tendiendo a infinito es igual a un número a. Esa era la forma en la que nosotros estudiábamos a través de la definición una sucesión convergente. Y cuando esa sucesión era divergente decíamos de que el límite no existía. Ahora, ¿cómo hago para dar formalidad al concepto de serie convergente? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, una serie geométrica, por ejemplo, como la que tenemos ahí, decimos, es una serie en donde cada término es igual al anterior multiplicado por una constante. Esa constante normalmente la llamamos razón de la serie, y en particular esa razón es simplemente un número que me permite ir formando los demás términos de esa serie geométrica. ¿Sí? Normalmente a esa serie, al primer término le llamamos A, y la razón se le llama Q, una manera de denotar a la serie geométrica. Entonces, esa serie geométrica se lo van colocando a través de la suma. Fíjense que tenemos A más A por Q, más A por Q cuadrado, más A por Q cubo. Van a ver que Q va creciendo en relación a su exponente, y eso significa de que vamos a tener un primer término coeficiente y una Q que es razón. La serie convergente, la serie geométrica, es una serie convergente cuando este Q es un valor que está entre 0 y 1. Y decimos de que si es mayor que 1, la serie es divergente. Por supuesto que habría que probarlo eso, pero nosotros lo vamos a probar a través de un video para que resulte un poco más didáctico. Veamos ejemplos de serie geométrica.
Bueno, yo voy a colocar acá, voy a completar este cuadrito, en donde vamos a ver, la primera serie es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de un tercio elevado a la n menos 1. Bueno, entonces, sería desde n igual a 1. Entonces voy a reemplazar a n por 1 y me quedaría n menos 1. O 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Un tercio a la 0 es 1. Entonces el primer término de esa serie es 1. Más. Cuando reemplace a n por 2, me va a quedar 2 menos 1, me va a quedar un tercio. Un tercio de la primera potencia. Entonces voy a tener simplemente un tercio. Más. Cuando reemplace a n por 3, me va a quedar un tercio elevado al cuadrado. Entonces eso sería igual a un tercio por un tercio. Yo lo voy a expresar un tercio por un tercio. Cuando reemplace a n por 4, me va a quedar un tercio al cubo. Entonces eso lo voy a expresar como un tercio por un tercio al cuadrado. De manera de ir identificando cuál es la razón. Y cuando reemplace por recién hice por otro, pues ahora voy a reemplazar por 5. Entonces, cuando reemplace por 5, me va a quedar un tercio elevado a la cuarta, y un tercio elevado a la cuarta va a ser igual a un tercio por un tercio al cubo. O sea, ahí me va a quedar así. Un tercio por un tercio. Entonces así voy a ir identificando cuál es mi razón y cuál es el primer coeficiente. Lo voy a poner a un tercio por un tercio. Ya está entre paréntesis. Y acá también tendría, aunque no se lo ve, sí, acá sería cuando n es igual a 1. 1 por un tercio, esto sería elevado a la 0. Así podamos observar claramente cuál es nuestra razón. Y voy a agregarle también el término genérico, ¿sí? Porque esto no termina acá. Más suspensivo, punto, y acá se agrega el término genérico que sería un tercio, voy a poner entre paréntesis, un tercio, perdón, un tercio elevado a nuestra razón a la n menos 1, menos 1, y luego voy a volver a colocar punto suspensivo porque ahí estamos señalando de que la serie crece o la serie es infinita. Bueno, ahí creo que se puede llegar a ver. Me falta algo acá. En el primer término es 1 por un tercio a la serie. Ahora sí. Bien, ahí sí puse entonces los términos de esa serie. Acá dice el primer término A sería justamente 1. La razón sería un tercio. Por lo tanto, voy a poner el primer término.
En este caso A es 1. Lo coloco acá, así les queda a ustedes para que resuelvan nosotros. Q, que vendría a ser la razón es de un tercio. Entonces, voy a poner un tercio. Digamos que la razón de esta serie geométrica es un tercio. Y de acuerdo a la diapositiva anterior, decíamos de que si la razón, fíjense que si la razón era un número que estaba entre 0 y 1, la serie era convergente. De acuerdo a la definición, esto es un teorema en realidad de la serie geométrica, ya lo vamos a demostrar. Entonces, como la razón es un número menor que 1, puedo clasificar a la serie que tengo acá, en este caso, que es una serie convergente. Vamos a ver un poquito más pequeña la letra. Bien. Y allí quedaría entonces para que ustedes desarrollen la otra. Esta es una serie convergente. A ver, vamos a ver si tenemos una serie divergente. Acá. Que crean que acá tenemos todas convergente. A ver si podríamos decir. Sí. Bueno, entonces, lo único que en este ejemplo de serie geométrica es que voy a desarrollar los términos, lo expresamos así de esta forma, identifico cuál es mi primer término, en este caso 1, cuál es la razón, que es un tercio, y en base a la diapositiva anterior, a cómo hemos aceptado por ahora por qué una serie geométrica es convergente. Bueno, en este caso decimos que una serie es convergente cuando su razón es un valor que está comprendido entre 0 y 1. Como un tercio es justamente un valor que está comprendido entre 0 y 1, podemos concluir de que la serie propuesta es una serie convergente. Luego hay otros ejercicios más para que ustedes completen a través de la ley de formación. Recuerden que la serie van colocado a través del símbolo suma, identifican cuál es el primer término, cuál es la razón, y en base a eso pueden determinar si la serie es convergente o es divergente. Ahí les dejo como ejercicio para ustedes. Cualquier cosa preguntan. Veamos las propiedades de la serie. Una de las propiedades es la propiedad número 1, que establece lo siguiente. Si la suma de A sub n y B sub n son series convergentes, es decir, dos series, ¿qué pasa cuando sumamos dos series? Entonces, cuando sumamos dos series convergentes, lo que vamos a obtener es otra serie convergente. Y si restamos dos series convergentes, lo que vamos a obtener es otra serie convergente. Y ese es lo que establece la propiedad número 1. Luego también si tenemos que una serie converge y la otra diverge, cuando sumamos una serie convergente y otra divergente, lo que obtenemos es una serie divergente. Ahora bien, si tenemos dos series divergentes y las sumamos, lo que obtenemos es otra serie divergente. Y si tenemos series divergentes y las restamos, entonces la serie puede ser divergente o también convergente. Ese es lo que establece la propiedad. Es la de proponer diferentes casos cada vez que tenga una serie convergente o divergente y analizar qué pasa cuando las sumamos o las restamos. La propiedad número 2 tiene que ver por ahí con que si tengo una serie que es convergente, ¿qué sucede si lo multiplico por un número escalar? Por un número cualquiera.
Entonces, la serie se convierte en una nueva serie multiplicada por ese escalar y la serie converge. Ahora, si la serie diverge y la multiplicamos por algún escalar, lo que obtenemos es otra serie divergente. Y por supuesto, si multiplicamos a una serie divergente por un escalar, que en este caso por una constante que sea cero, lo que vamos a obtener es una serie en donde la suma va a ser nula, por lo tanto la serie converge. ¿Y converge a quién? A cero. La propiedad número 3. La propiedad número 3 establece lo siguiente. Si la convergencia o la divergencia de una serie no depende de sus primeros términos. Es decir, cada vez que tengo una serie dada de esta forma, la serie puede ser convergente o divergente, o también puede ser convergente o divergente. ¿Qué les quiero decir con esto? De que si una serie, normalmente esto se llama naturaleza de una serie, se le agrega o se le quita un número finito de términos, entonces la naturaleza no cambia, es decir, la convergencia no cambia. Tengo una serie desarrollada con sus términos, se me ocurre sacarle un par de términos iniciales, de sus primeros términos, entonces la serie que queda desarrollada sin sus dos primeros términos, que ya sabemos de antemano que es convergente, entonces la serie no cambia su naturaleza, sigue siendo convergente. Esa es una propiedad muy importante para tener en cuenta con las series. Yo acá les puse un ejemplo. Si tenemos la serie n más 4, y entonces la serie comenzaría 5, 6, 7. ¿Sí? Es una serie totalmente divergente porque sus sumas parciales crecen de manera indefinida. ¿Qué sucede si a la serie le quitamos el término 4? La serie se convierte en esto. 1, 2, 3, 4. La cual también es divergente. Veamos ahora dos condiciones muy importantes para la convergencia de una serie. La condición necesaria para la convergencia es que si tenemos una serie infinita, la cual converge, entonces lo que podemos determinar es que el límite para n tendiendo a infinito de su término genérico va a ser cero. ¿Sí? Entonces, esto de condición necesaria es que si yo obtengo el límite para n tendiendo a infinito de una serie, del término genérico de una serie, y me da cero, no puedo concluir de que la serie sea convergente porque no es una condición suficiente, es solamente necesaria. Entonces, si tengo una serie y quiero determinar la convergencia, puedo hacer que el límite tiende a infinito de su término genérico y obtengo cero, entonces puedo clasificar a la serie como serie convergente. Ahora bien, la condición suficiente para la divergencia es que si el límite para n tendiendo a infinito de su término genérico me da distinto de cero o no existe, entonces ahí puedo asegurar de que la serie diverge. Pero si me da igual a cero, no puedo asegurar de que la serie converge. Bueno, entonces voy a utilizar ese criterio para estudiar la naturaleza de la siguiente serie y vamos a ver qué es lo que sucede acá. El primer ejemplo. Acá tenemos la serie de n cuadrado más 1 sobre 2n cuadrado menos n. Entonces voy a tomar el límite para n tendiendo a infinito de esa expresión. N cuadrado más 1 sobre n cuadrado menos n. Y voy a calcular el límite. Fíjense que esto me queda una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Nosotros ya vimos en las clases anteriores cómo calcular o cómo levantar indeterminaciones de este tipo. Entonces acá voy a sacar factor común con n cuadrado en el numerador, n cuadrado en el denominador, y voy a aprovechar y voy a simplificar esto. Lo vamos a simplificar, me va a quedar a ver si le puedo dar otro color, que es un poquito más grueso, a ver, ya está. Entonces simplifico n cuadrado por n cuadrado. Entonces
entonces me queda la expresión simplemente de 1 más 1 sobre n cuadrado y 1 menos 1 sobre n. Entonces, cuando me queda así, haciendo tender para n infinito, me queda simplemente igual a 1. O sea que hemos obtenido que el límite es 1. Es distinto de 0. Entonces no puedo asegurar nada acerca de la convergencia, pero sí puedo asegurar de que la serie diverge. ¿Por qué diverge? Porque me da justamente por la condición suficiente que el límite es distinto de 0. Entonces ahí puedo decirte que la serie es divergente. Perfecto. Veamos el segundo ejemplo. La serie infinita desde n igual a 5 hasta infinito de 1 sobre n menos 4. Entonces, tomamos el límite para n tendiendo a infinito de 1 sobre n menos 4. Hacemos tender, acá no hay indeterminación, me queda simplemente 1 sobre infinito. Y nosotros sabemos que 1 sobre infinito, eso es igual a 0, de acuerdo a cómo habíamos definido en las clases anteriores a este tipo de expresiones. Entonces acá, de acuerdo a la condición necesaria para la convergencia, la serie es convergente. Ahí tenemos de que la serie es convergente. Bien. Ya hemos clasificado entonces a las series en base a la condición necesaria para la convergencia y en base a la condición suficiente para la convergencia. Tipo de serie, en este caso la serie armónica y la hiperarmónica o serie P. Bueno, la serie armónica es una serie que está dada por esta forma: 1 más 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 sobre n igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Esa se dice que es una serie armónica y por ahora nosotros la vamos a definir como serie divergente. Si bien en el trabajo práctico se pide probar, yo tengo ahí unos videos en donde pruebo de que la serie armónica es una serie divergente. La hiperserie, o más conocida como la serie P, se llama serie P a toda la expresión de esta forma: 1 sobre 1 más 1 sobre 2 a la P, 1 sobre 3 a la P, más 1 sobre 4 a la P, así generalizado para 1 a la NP, y eso es la suma desde 1 hasta n a la P, con P constante real. Acá, para estudiar la naturaleza de esa serie, va a depender justamente del valor constante de P. Esto es, si P es mayor que 1, la serie es convergente. Si P es menor o igual que 1, la serie es divergente. Y acá tenemos un ejemplo en donde observamos que tenemos la serie n a la menos 4. Y trabajándolo un poquito algebraico, tenemos 1 sobre n a la cuarta. Significa acá entonces de que P es igual a 4, y como P es igual a 4, eso es un valor que es menor que 1. Y si eso es menor que 1, de acuerdo a la definición, la serie es divergente. Entonces la serie es divergente. Profe, disculpe, ¿no sería convergente? Perdón, acá puse la serie es convergente. Convergente es igual a 4. Sí, puse menor que 1, 4 es mayor que 1.
y sería mayor o igual. Y ahí sí. Entonces decimos de que la serie es convergente. Y de hecho, si observamos la serie, el denominador va a crecer de manera indefinida y el numerador siempre se va a mantener constante. Es decir, que al principio vamos a tener 1 sobre 1 más 1 sobre 2 a la cuarta más 1 sobre 3 a la cuarta. O sea, ahí se puede observar de que el denominador va a crecer de manera indefinida. Entonces, las sumas parciales que se van a ir formando va a ser una serie que va a converger a un determinado valor. Bueno, y si hacemos o estudiamos con las condiciones anteriores, propuestas en las diapositivas anteriores, van a ver que el límite para n tendiendo a infinito de este término me va a dar igual a 0. Sin embargo, eso no me asegura la convergencia, pero sí me da la pauta de que esta serie es convergente. Lo que sí me asegura la convergencia de esta serie es que acá la serie P me asegura de que para P mayor que 1 la serie es convergente y para P menor o igual que 1 la serie es divergente. Pero ¿de dónde sacamos estas condiciones? De hecho, las condiciones de la serie P y de la serie armónica se las voy a probar en un video que, bueno, en las próximas clases se los voy a compartir. Bueno, y hasta acá tenemos entonces el desarrollo de la parte de series. Vamos a dejar para terminar la grabación. Bueno, aprovecho para preguntarles si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro.